Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren excelente. El día de hoy les traigo un video muy esperado e importante para las personas que quieren quemar grasa. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy va a tratar acerca del déficit calórico, el cual es el efecto contrario que el superávit calórico, el cual es un video que ya hice y que les voy a dejar en la pestaña de acá abajo. Este nos sirve principalmente para bajar de peso y quemar una mayor cantidad de grasa. Nosotros tenemos un metabolismo basal, el cual son las calorías que nuestro organismo quema por sus funciones internas del día a día, así como las calorías quemadas por el entrenamiento, las cuales forman el gasto calórico total. Ahora, ¿cómo se hace un déficit calórico? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en el metabolismo basal la persona quema 1200 calorías y que las calorías que quema durante su entrenamiento representan 450. La suma de estos dos es el gasto calórico total, el cual sería de 1650 calorías. Esto representa todas las calorías que se van a quemar durante el día. Para que tú pudieras hacer un déficit calórico, tú necesitas disminuir tus calorías por debajo de ese número. Como mencioné anteriormente, cualquier número por debajo de 1650 va a representar un déficit calórico. ¿Cómo se hace de manera correcta? Bueno, existen diversos protocolos. Se puede hacer de manera controlada y de manera abrupta. Lo recomendable es hacerlo de manera controlada porque así se va a mantener la mayor cantidad de masa muscular posible y se va a quemar más grasa. Ejemplificando esto sería de la siguiente forma. Estas 1650 calorías, si tú haces un déficit y consumes solamente en tu alimentación 1400, tienes un déficit de 250 calorías, lo que representa un déficit calórico bastante controlado y bien hecho. Cuando llegues a un peso donde las 1400 calorías sean lo que tú necesitas, para que puedas seguir bajando de peso tendrías que seguir reduciendo esta cantidad. En este caso estoy hablando de números muy bajos en cuanto a calorías. Muchas personas requieren muchísimo más que esto, pero solamente es un ejemplo. Por otra parte, un déficit calórico realizado de manera abrupta sería el siguiente. El individuo tiene 2000 calorías en su metabolismo basal, 700 en las calorías quemadas durante su entrenamiento, por lo tanto suma 2700 en su gasto calórico total diario y quiere hacer un déficit muy fuerte. Entonces solamente va a consumir en su alimentación 1600 kilocalorías, lo cual representa un déficit de 1100 calorías. Esto es un déficit bastante fuerte y si lo haces es muy probable que no solamente pierdas un alto porcentaje graso, sino también bastante músculo. Por tanto, yo recomiendo que realices un déficit controlado, el cual representa el primer ejemplo de los dos que di. Un tip que les puedo dar es que consuman muchos vegetales durante una etapa de déficit calórico, ya que casi no contienen calorías y te pueden ayudar a saciarte para que no te quede tanta hambre. Otra cosa importante que puedes hacer es realizar ayuno intermitente. No porque tenga enormes beneficios, aunque sí tiene algunos cuantos que hablaré en otro video, sino porque también sirve para acomodar tus comidas en un periodo más corto de tiempo, apoyando obviamente a que no consumas tantas. Dicho todo lo anterior, ¿a quién le recomiendo yo que realice el déficit calórico? Bueno, a las personas que tengan cualquier tipo de sobrepeso y obviamente pues quieran dejar de tenerlo,
van a tener que realizar un déficit calórico. De lo contrario, va a ser muy difícil que quemen grasa. Podrían realizar una recomposición calórica, pero si el sobrepeso es bastante fuerte no les va a servir de nada. Otra cosa muy importante y que no he mencionado en los anteriores videos es que para que les lleguen todas las notificaciones acerca de lo que yo vaya subiendo en este canal, tienen que activar la campanita acá abajito. Tienen que ponerle donde dice campanita todas para que les lleguen todas las notificaciones y así ustedes puedan elegir qué videos quieren ver y qué videos no quieren hacerlo, porque muchas veces no llega la notificación y no saben que ya se subió. Si tú eres una persona que va iniciando en el estilo de vida saludable y en la realización de ejercicio, ya sea de calistenia o de gimnasio, yo te recomiendo que primero te aboques a ganar masa muscular y no te preocupes tanto por realizar un déficit calórico, a menos que, como ya mencioné, tengas sobrepeso o algún tipo de obesidad. Obviamente realizándolo de manera controlada. El déficit abrupto no lo recomiendo. Por último, no olvides suscribirte. Dejo también el enlace de mi página de Facebook y de mi cuenta de Instagram para que vayan a ver contenido que subo en esas redes también. Espero les haya gustado este video. Algún otro tema que quieran que toque, pueden decírmelo por cualquiera de estas redes. Y hasta luego.